y síndrome de DiGeorge. Lo que vamos a tocar respecto del contenido de la presentación pues va a ser primero un caso clínico de interés. Vamos a hablar acerca de las generalidades de las inmunodeficiencias primarias. Luego vamos a hablar acerca de la patología como tal del síndrome de DiGeorge, con sus manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Y por último, pues vamos a dar unas conclusiones primordiales acerca de este tema. Bueno, primero y pues antes de iniciar esta gran sesión, yo quería traerles esta perla, por así decirlo, de famoso filósofo René Descartes. La duda es el origen de la sabiduría. Y es que, pues, finalmente la duda es nuestra principal aliada, por así decirlo, y nos invita a cuestionarnos siempre en cuanto a nuestros conocimientos adquiridos, además de las creencias que tenemos. Y es finalmente la duda la que se encarga de generar un sentimiento de querer buscar, de querer investigar y de no conformarnos con lo que parece ser algo certero. Entonces, vamos a hablar primero de nuestro caso clínico de interés. Quisiera empezar por el final o del desenlace del caso clínico del paciente, posteriormente pasar por el nudo, haciendo pues como una alusión a cómo se cuenta una historia, y por último vamos a hablar del inicio de los síntomas de nuestro paciente. Entonces, esta es la historia clínica. Se trata de un paciente de sexo masculino, una edad de 1 año y 3 meses al momento de la consulta en la cual lo conocimos. La fecha de nacimiento del paciente es del 4 de febrero del 2020. El paciente tiene origen y procedencia en Cali. La fecha de ingreso en esta hospitalización es del 25 de mayo del 2021 y el motivo por el cual la mamá lo trae es porque tiene fiebre y un brote. En la enfermedad actual, estos son los datos pues tomados textuales de la historia clínica. Se encuentra un paciente traído por urgencias por un cuadro clínico de 3 días de evolución que inicia con fiebre de 39 grados centígrados, fue manejada con acetaminofén, no tuvo mejoría, asociado a esto rash eritematoso generalizado, describían que era muy pruriginoso, y asociado a esto desde hacía un día presentaba émesis de contenido alimentario en 2 oportunidades y la mamá lo notó ligúrico, por lo cual pues lo trajo a consultar. No presentaba, negaba síntomas respiratorios, diarrea, entre otros síntomas asociados. En cuanto a los antecedentes, en esta oportunidad se destacó en los antecedentes perinatales una madre de 22 años, un padre de 26 años, no tenían consanguinidad, la mamá es grávida 2, partos 1, cesárea 0, aborto 0, la mamá actualmente está en estado de embarazo. La mamá hizo todos los controles prenatales para el embarazo de nuestro paciente, no tuvo complicaciones durante el mismo, pero sí se le hizo mediante ecocardiografía antenatal un diagnóstico de tetralogía de Fallot. El paciente nace hacia las 40 semanas, un recién nacido a término, con un peso y talla que no recuerda, pero la mamá dice que era al parecer adecuado para la edad, el Apgar de 8 y 10 a los 1 y 5 minutos de vida. Requirió hospitalización en etapa neonatal por 3 días, dado el diagnóstico de tetralogía de Fallot rosado, y por no tener complicaciones, le dan salidas sin ninguna otra indicación, más que el seguimiento con el equipo de cardiología. En cuanto a los antecedentes patológicos, pues lo que ya veníamos diciendo, tienes un paciente con una tetralogía de Fallot corregida y un síndrome convulsivo. En cuanto a los antecedentes traumáticos, no tenía antecedentes traumáticos. Farmacológicos, recibía levetiracetam 1.2 centímetros cada 12 horas, propanolol 4 miligramos vía oral cada 12 horas. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, pues tenemos que ya le habían hecho corrección de la tetralogía de Fallot en septiembre 28 del 2020 y estaban controles ambulatorios con el equipo de cardiología. Además, se había llevado gastrostomía en noviembre 3 del 2020. En cuanto a los antecedentes alérgicos, un paciente con alergia al huevo porque le ocasionaba urticaria. En cuanto a la vacunación, estaba incompleta, tenía las dosis hasta los 4 meses de vacunación. La mamá dice que no le había aplicado las otras vacunas por las múltiples hospitalizaciones que ya se las voy a contar.
En cuanto a los antecedentes familiares, es hijo de una madre con una comunicación interventricular, el papá es sano. En cuanto a los antecedentes epidemiológicos, es un paciente que vive con su mamá, que es ama de casa, su padre, que no tiene en el momento un empleo actual, los abuelos paternos, que el abuelo pues tiene como ocupación oficios varios, y la abuela se dedica al hogar. Tiene una tía paterna con la que vive también de 19 años, que es estudiante, y dos primos, uno de 2 meses y otro de 2 años. En la vivienda en donde viven cuentan con servicios de agua, luz, pero no tienen alcantarillado. Negaban al momento del ingreso contacto con personas con síntomas respiratorios o con un diagnóstico reciente de SARS-CoV-2. Y en cuanto al desarrollo psicomotor, el paciente pues venía en seguimiento también por parte del servicio de neurología por presentar un retraso global del desarrollo para la edad que él tiene, 1 año y 3 meses. El paciente no gateaba, no tenía, pues no lograba la sedestación por sí solo, sino con ayuda, no tenía, no señalaba, no imita, no hace agarre con pinza, y en cuanto al lenguaje solo hay balbuceo imitativo. En cuanto a las hospitalizaciones, pues son varias. Se dice que el paciente hasta el momento presentaba 8 ingresos por urgencias desde el primer mes de vida, y de ahí en adelante cada mes o cada 2 meses, y todas estas consultas o ingresos por urgencias fueron por abscesos, todos ellos con manejo ambulatorio con trimestoprim sulfamethoxazol. En septiembre del 2020, pues fue hospitalizado para la corrección de la tetralogía de Fallot en una clínica de cuarto nivel de la ciudad. Como complicación reportaron ante la cirugía un neumotórax en el posoperatorio que manejaron con toracostomía y pues dieron salida. En noviembre del 2020 fue hospitalizado para realización de gastrostomía. En enero del 2021, en este año, estuvo hospitalizado por 2 semanas en relación a bacteriemia por salmonella entérica Arizonae con un patrón de resistencia AMC y disentería por salmonella entérica con un patrón de resistencia BLE. Recibió tratamiento con meropenem por 8 días, y la hospitalización previa a este consulta como tal había sido en febrero 8 al 15 de marzo, en relación a una neumonía por virus parainfluenza. En dicha hospitalización también presentó una fungemia por cándida parapsilosis y dengue grave. Estuvo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos por 4 días debido al riesgo de falla ventilatoria con cánula nasal de alto flujo, y recibió tratamiento por la fungemia con fluconazol por 14 días. Este es el examen físico del paciente. En cuanto a los signos vitales, encontramos una frecuencia cardíaca de 139, una frecuencia respiratoria de 42, una tensión arterial en 94-48 con una media de 59. Estaba febril con una temperatura en 38 grados centígrados, una saturación de 99, teniendo en cuenta que le habían colocado población. Es decir, nos encontramos con un paciente con taquipnea, taquicardia febril y con requerimiento pues, de soporte ventilatorio con ventilación mecánica no invasiva. El peso del paciente era de 7,47 kilos, una talla de 72 centímetros y un perímetro cefálico de 47 centímetros. Al hacerle la clasificación nutricional, se utilizaron las curvas de PCI para pacientes menores de 2 años por el antecedente de que nos encontramos enfrentados ante un paciente con trastorno en el desarrollo psicomotor, y encontramos, según esta tabla nutricional, que para el percentil talla edad nos encontramos en el percentil 50, lo cual nos da un paciente, pues, un percentil adecuado. En cuanto a la relación peso-edad, el percentil estaría entre el percentil 10 y 50 y nos clasificaría al paciente como riesgo de bajo peso. Ya en lo positivo a nivel del examen físico encontramos que tenía a nivel hemodinámico unos pulsos centrales adecuados,
unos pulsos distales disminuidos, un llenado capilar comprometido de 3 segundos, unos ruidos cardíacos que estaban rítmicos regulares, con taquicardia sinusal. A nivel respiratorio el paciente estaba polipnéico, tenía tirajes intercostales, subcostales, supraesternales y a la auscultación roncos expiratorios basales. En el abdomen encontramos que era blando, depresible, no tenía masas ni hepatoesplenomegalia. A nivel de las extremidades eran móviles, simétricas, no tenía edema. En la piel encontramos el lívido reticularis y en el sistema nervioso central pues, tenía un Glasgow 15-15, no tenía signos de focalización, no tenía evidencia de movimientos anormales o de presencia de convulsiones en el momento de la evaluación. Estos son los exámenes que se le hicieron en el momento del ingreso. Miremos que contaba con un hemograma que a destacar presentaba unos leucocitos en parámetro de normalidad, linfopenia y una anemia de volúmenes normales con unas plaquetas también en rango de normalidad de 453.000, unos tiempos de coagulación que están en parámetros de normalidad, una PCR, unos reactantes de fase aguda elevados, una PCR en 228, con una procalcitonina en 4.39, muy elevada también. En cuanto a los asodados, encontramos unos asodados estables, una tasa de filtración glomerular que estaba en 135 mililitros minuto adecuada, sin trastorno electrolítico, unos gases arteriales sin trastorno ácido-base y un lactato en 0.8. El uroanálisis estaba normal. Le tomaron una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se evidenció que tenía tendencia a consolidación apical derecha con una telectasia laminar, pero sin signos de derrame pleural. Al paciente le realizan un antígeno para virus respiratorio sincitial, sale positivo y le realizan también IgM e IgG para SARS-CoV-2 que sale negativo y antígenos para influenza A y B que salen negativos. Tenía unas transaminasas a destacar elevadas también. Este ecocardiograma fue tomado de la consulta de cardiología, fue el último ecocardiograma que le habían hecho antes de la hospitalización, por eso en este momento no se le volvió a repetir. Y lo que encontraron en el ecocardiograma era pues, que estaba en estado posquirúrgico de corrección de tetralogía de Fallot, de cierre de una CIB subaórtica que estaba mal alineada con parche, no tenía un cortocircuito residual, no tenía una obstrucción residual. La válvula pulmonar la encontraron de tamaño y de función normal, el ventrículo derecho estaba hipertrófico con una función sistólica conservada, el ventrículo izquierdo era de tamaño y función normal, y encontraron una estenosis moderada de las ramas pulmonares con una hipoplasia de ambas ramas. Fue valorado por el equipo de unidad de cuidados intensivos, dejan un diagnóstico, un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad por virus respiratorio sincitial con sobreinfección bacteriana, un paciente con riesgo de falla respiratoria, un paciente cursando actualmente con un choque séptico compensado, una sospecha de inmunodeficiencia primaria, dado pues los múltiples antecedentes de hospitalizaciones y de abscesos que tenía el paciente, dejaron un diagnóstico con antecedente de tetralogía de Fallot corregido, un antecedente de síndrome convulsivo y pues un trastorno de deglución que ya estaba en manejo con gastrostomía. El manejo inicial que se le dio al paciente pues, fue un bolo de solución salina cristaloide al 0.9%, 10 cc por kilo en 1 hora. Se le dejó oxígeno por ventilación mecánica no invasiva con una cánula nasal de alto flujo, una FI2 al 35% a 12 litros. Y, por supuesto, se le inició antibiótico empírico en la primera hora de la atención. Se le inició tratamiento con ceftriaxona 100 miligramos kilo día y vancomicina 40 miligramos kilo día. Se le decidió solicitar estudios para inmunodeficiencia primaria, se le pidieron inmunoglobulinas, HTLV1 y 2, linfocitos T, cuantificación de CD3, CD4, CD8, linfocitos CD56 y natural killer, y a tener en cuenta que el paciente ya contaba con antígeno y anticuerpos para VIH negativos de enero del año presente. Infectología lo valora.
encuentra un paciente pues, que está con una sepsis pulmonar, con sospecha de coinfección por múltiples microorganismos, le solicita un panel respiratorio, sale negativo. Considera un paciente que efectivamente pues, ha presentado en los últimos 6 meses, sobre todo después de la corrección de la tetralogía de Fallot, múltiples infecciones graves, por lo cual se deben hacer estudios para descartar inmunodeficiencia primaria versus secundaria, teniendo en cuenta que previamente en enero pues, ya se le había hecho ELISA para anticuerpos y antígeno para VIH que habían salido negativo y linfocitos B que habían salido normales. Se le solicitaron entonces HTLV-1-2, anticuerpos totales, se le solicitaron linfocitos T, linfocitos CD56 y linfocitos natural killer. Y dado que el paciente en la hospitalización pasada había presentado disentería por salmonela entérica y paratifi de patrón resistencia a BLE, se le cambió la ceftriaxona por meropenem y se dejó en continuidad con vancomicina hasta obtener el reporte de los cultivos finalmente. Bueno, el paciente fue valorado pues, por el servicio de inmunología, se hizo el reinterrogatorio y el enfoque de el caso clínico del paciente y encontramos pues que tanto la madre como el padre del paciente y el paciente pues son originarios de Cali, no son cosanguíneos, no tenían más hijos, el paciente es el primer hijo, la madre efectivamente tiene una CIB que no había sido corregida, al igual que el abuelo materno, el tío materno y la bisabuela materna. Al examen físico, en esta oportunidad, encontramos un paciente con implantación baja de las orejas, frente amplia, un mentón que podemos observar pequeño, una base nasal ancha, la punta nasal también es ancha, micrognatia y se logró encontrar fisura del paladar que era palpable al examen físico. Aquí les dejo la fotografía del paciente pues publicada previo consentimiento de la madre y pues de la clínica. Miremos entonces cómo ha sido el comportamiento de los hemogramas del paciente. Entonces nos fuimos más atrás en los hemogramas que se le habían tomado al paciente con anterioridad y nos encontramos que en cuanto a los leucocitos, pues realmente digamos que siempre estuvieron en un rango de normalidad, excepto los que se tomaron al momento de la hospitalización de febrero, donde tuvieron un descenso a 5.080. Pero miremos los linfocitos con el pasar del tiempo. El 3 de agosto del 2020, o sea, hace un año ya, teníamos conteos linfocitarios normales, pero podemos observar que a partir del 24 de febrero del 2021 estos ya empezaron a descender. El último hemograma que el paciente tenía reportado en la historia clínica del 2 de junio del 2021 daba para unos linfocitos de 1620, que según la tabla de clasificación para la edad del paciente, entre 1 a 2 años, pues podemos ver que están bajos. El paciente se le hicieron unos niveles de inmunoglobulina. Tengamos en cuenta que a los 11 meses de vida, en enero, ya se le han hecho algunos estudios y contaba con una inmunoglobulina A baja en 25 miligramos por decilitro. Para esta hospitalización se le hacen nuevamente inmunoglobulinas. Yo aquí les dejé la tabla internacional y a la derecha, más derecha, está la tabla colombiana. Por ambas tablas, la verdad es que, y para la edad del paciente, encontramos un compromiso, una hipogamaglobulinemia tanto IgG, IgM como IgA. Y nos vamos también a analizar el resto del perfil inmunológico del paciente. También vamos a ver pues, el conteo normal de linfocitos por edad para un paciente que tiene entre 1 a 2 años, que sería pues el caso de nuestro paciente. Les dejé subrayado allí en el recuadro amarillo y podemos ver que el paciente pues tiene compromiso absolutamente todas las líneas linfocitarias, compromiso de linfocitos TCD3, de linfocitos CD4, CD8, linfocitos natural killer bajos también y linfocitos B, CD19 también bajos. Entonces,
nos encontramos enfrentándonos ante un paciente con un antecedente de tetralogía de Fallot, con una fisura de paladar detectada al examen físico de esta oportunidad, alteraciones claras de la línea media, dados pues por las características que les acabo de mencionar, con facies que podrían corresponder a un síndrome de DiGeorge, de elección del 22q11.2, asociado a múltiples infecciones sinopulmonares, abscesos cutáneos frecuentes, que veíamos que el paciente ya en 8 oportunidades había consultado previamente por esto, infecciones por agentes oportunistas poco habituales que se presentaron, como ya les había comentado, después de la realización de la corrección quirúrgica de la cardiopatía congénita, además asociado a hipogamaglobulinemia, IgG. Entonces se definió iniciar reposición de inmunoglobulina G humana sustitutiva, 5 gramos endovenosos cada mes, hasta encontrar la inmunodeficiencia primaria con hipogamaglobulinemia, por la cual el paciente pues se encuentra afectado. Se llenó lógicamente la ficha epidemiológica de enfermedad huérfana, se interconsultó al servicio de infectología para definir inicio de profilaxis antibiótica y antifúngica hasta que se lograra como tal encontrar el estado celular linfocitario y de linfoproliferaciones del paciente. Y además, de manera ambulatoria, se le pidió linfoproliferaciones y linfocitos B de memoria. Además, se le solicitó al paciente valoración por genética para hacer estudios de elección 22q11, teniendo en cuenta pues que la madre actualmente está en embarazo, y también para brindar una consejería genética. Y se citó a consulta externa con los exámenes. Genética valora al paciente, está de acuerdo con los hallazgos encontrados por el equipo multidisciplinario que examinó al paciente. Se trata de un paciente con hallazgos congruentes con hipoinmunoglobulinemia IgG, con infecciones graves, con abscesos recurrentes, con sospecha de inmunodeficiencia primaria, asociado a una cardiopatía que ya está corregida y alteraciones faciales, y considero muy probablemente se tratará de un síndrome por delección del cromosoma 22q11. Entre los diagnósticos diferenciales, por hallazgo pues como tal de la cardiopatía congénita con o troncal, considerar otros síndromes variantes por copias numéricas y alteraciones monogénicas, y se le pidió al paciente estudio de hibridación genómica comparativa, y se citó a la madre para darle recomendaciones de seguimiento con el equipo de alto riesgo obstétrico y consejería genética, por que posiblemente pues la mamá del paciente es portadora de una alteración cromosómica estructural que la podía predisponer a un síndrome asociado a cardiopatía. Finalmente, pues el paciente recibe su tratamiento. Se trata para una sepsis de origen pulmonar, una neumonía por virus respiratorio sincitial con sobreinfección bacteriana. Recibió su tratamiento con meropenem por 8 días. Además, se le encontraron los cultivos de rastreo positivos para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se dejó en plan de descolonización con baños con clorexidina y profilaxis antibiótica con trimetoprim sulfamethoxazol por 3 veces por semana. El paciente quedó con un diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria con una sospecha alta de síndrome de DiGeorge, hipogamaglobulinemia G, con reposición mensual de inmunoglobulina G humana, 5 gramos endovenosos cada mes, y control ambulatorio con los exámenes que ya se le habían solicitado de linfoproliferaciones y linfocitos B de memoria, además del control con genética para los estudios de elección del 22q11 y el estudio de hibridación genómica comparativa. Hasta aquí el caso clínico. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda acerca del caso clínico. ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? ¿No? Bueno. No. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, tener en cuenta que las inmunodeficiencias primarias son un grupo creciente de más de 400 errores innatos de inmunidad. Van a variar en gravedad desde trastornos que son potencialmente mortales en edades muy tempranas de la infancia hasta trastornos menos graves,
En los adultos, la mayoría van a presentar infecciones recurrentes o crónicas y tener en cuenta que algunos trastornos van a afectar las vías inmunológicas esenciales, generando una susceptibilidad específica a patógenos poco comunes u oportunistas o a un número muy reducido de patógenos. Podemos encontrar también que frecuentemente las inmunodeficiencias primarias es común que inicien con retraso del crecimiento, con cuadros clínicos de atopia grave, con enfermedades autoinflamatorias o con enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar de 3 errores en los que caemos al abordar a los pacientes que cursan con inmunodeficiencias primarias. El primero es que se trate de una enfermedad tan rara que nunca vamos a encontrar un paciente al cual nos enfrentemos y por lo tanto, pues como son tan raras, no vale la pena conocerlas o saber de ellas. Y pues esto, la verdad es que es falso porque aunque de manera individual las inmunodeficiencias primarias se califican como enfermedades que son raras, como grupo estamos hablando de más de 300 enfermedades que en conjunto van a afectar por lo menos a 1 en 10.000 recién nacidos vivos. Es más, si nosotros las agrupamos, de hecho son más comunes que las neoplasias hematológicas más frecuentes, como la leucemia, y los linfomas, y de hecho son 4 veces más frecuentes que la fibrosis quística, o sea que este error debemos sacarlo pues de nuestro sistema. El segundo error, son tan graves que los pacientes que las padecen se van a morir de cualquier modo y por lo tanto no vale la pena abordarlos. Falso, porque alrededor del 60% de todos los pacientes con inmunodeficiencia primaria necesitan, pues, en su mayoría, reposición con inmunoglobulina G humana de manera periódica y con ella pueden llevar una vida casi normal. ¿Listo? Entonces, de hecho, la gran mayoría de pacientes con inmunodeficiencias primarias, cuando se diagnostican o de manera oportuna, reciben tratamiento adecuado con diferentes profilaxis, se le hacen reemplazo de anticuerpos o trasplante, pueden llegar a una edad adulta y llevar una vida reproductiva normal. El tercer error, al tratarse de enfermedades congénitas, las inmunodeficiencias primarias se presentan en recién nacidos y lactantes, con lo cual es material del neonatólogo y del genetista. Pero no, esto también es un error, porque de hecho las inmunodeficiencias más graves, inclusive la inmunodeficiencia severa combinada, suelen presentarse al nacimiento, pero también poco tiempo después. De hecho, las deficiencias de anticuerpos pueden manifestarse entre los 6 a 12 meses de edad, con lo cual también nos podríamos enfrentar ante un paciente de estos. Bien, ¿cuándo sospechamos de un paciente que esté cursando con inmunodeficiencia primaria? Pues muy sencillo, van a ser pacientes que se van a presentar con un amplio espectro de enfermedad, van a presentar infecciones recurrentes, van a estar propensos a presentar cuadros de malignidad, desregulación inmune, bien sea manifestada como autoinflamación o autoinmunidad y alergia. Y además, algunos de estos pacientes pueden presentarse o estar bajo el espectro de efectos congénitos que conllevan a susceptibilidad a diferentes microorganismos específicos. Estas son las 10 señales de alarma más importantes que debemos tener en cuenta y que nos deben alertar. Entonces, vamos a estar pendientes de estos pacientes que presentan 4 o más infecciones de oído, es decir, otitis, en un año. Y tener en cuenta que se dice que para los pacientes que tienen menos de 5 años son más de 3 episodios y más de 2 episodios en mayores de 5 años. Otra señal de alarma es 2 o más infecciones de senos paranasales en un año, 2 o más meses tomando antibióticos con pocos resultados, 2 o más neumonías en un año, un niño que no aumente de peso ni crezca normalmente, pacientes con abscesos recurrentes en la piel u órganos, miren que este era uno de nuestros signos de alarma en nuestro paciente, 7, hongos y o aftas persistentes en la boca o en la piel, 8, necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar las infecciones, 9, 2 o más infecciones profundas, incluyendo cuadros de septicemia, y 10, y de hecho este es uno de los criterios más importantes, antecedentes familiares de infecciones recurrentes, inmunodeficiencias o familiares que hayan muerto de manera temprana por una causa desconocida o infecciosa.
Estos son los hallazgos físicos según la enfermedad de inmunodeficiencia primaria a la cual nos enfrentemos. Entonces, miremos que si nosotros nos enfrentamos ante un paciente que tiene un cuadro dismórfico, se encuentra con micrognatia, tiene un filtrum corto, tiene anormalidades en las orejas, debemos pensar en deficiencias de células T y en este caso en particular de nuestro paciente en anormalidades de DiGeorge. También podemos encontrarnos, según el diagnóstico y los hallazgos físicos, que si el paciente presenta alteraciones en el sistema cardíaco, sobre todo anomalías conotroncales, como ya se los voy a explicar, soplo cardíaco, debemos pensar en efecto también en un paciente con anormalidad de DiGeorge. Y algunos agentes asociados al defecto inmunitario en las inmunodeficiencias primarias. Entonces vamos a ver que según la característica o la inmunodeficiencia nos afecte, vamos a tener cierta predisposición a presentar padecimientos por ciertos agentes infecciosos. Entonces miremos que los pacientes que presentan defectos de células T van a estar predispuestos a hongos como Candida, Aspergillus, Toxoplasma gondii, a oportunistas como Pneumocystis jirovecii, Cryptosporidium, a virus como herpes virus, varicela, citomegalovirus, papilomavirus, micobacterias como Mycobacterium y así sucesivamente, según cada defecto que yo tenga, va a ser la susceptibilidad. Vamos a encontrar que según la posible inmunodeficiencia primaria a la cual yo me esté enfrentando, pues voy a pedir y voy a enfocar según los exámenes que voy a pedir. Entonces, un paciente que tiene inmunidad mediada, una posible inmunidad mediada por anticuerpos comprometida, pues yo voy a hacerle mi abordaje con biometría hemática y diferencial, voy a pedirle inmunoglobulinas, voy a solicitar títulos a anticuerpos a proteínas y voy a mirar también cómo es la respuesta vacunal de ese paciente. Si yo me estoy enfrentando a un paciente que tiene una inmunidad mediada por células, igualmente le solicito pues estos estudios iniciales, además complemento con linfocitos CD3, CD4, CD8, CD19, pido una radiografía de tórax por la predisposición que ellos tienen a infecciones a nivel pulmonar por oportunistas y así sucesivamente. En cuanto al tratamiento, tenemos que, dado que las inmunodeficiencias primarias pues tienen un gran espectro de manifestaciones, asimismo el tratamiento tiene que ser de una manera multidisciplinaria enfocada a corregir los defectos asociados. Los pacientes que requieran un tratamiento quirúrgico correctivo para cardiopatía, pues habrá necesidad de hacer esta solicitud. En el caso de que el paciente tenga una inmunodeficiencia primaria con manifestaciones autoinmunes como citopenias, el tratamiento diverso debe ser con inmunoglobulina, con esteroide, con rituximab incluso, según sea el caso, en pacientes que estén presentando alteraciones como hipoparatiroidismo, que requieran tratamiento con calcitriol, pues se les debe hacer la reposición. Y en el caso especial del paciente con síndrome de DiGeorge, se requiere de reconstitución del sistema inmune. Ya vamos a hablar más adelante acerca de esto. Los pacientes con inmunodeficiencia primaria, entonces, dependiendo del trastorno al cual nos estemos enfrentando, puede ser posible darle tratamiento con reconstitución inmune, que va a depender del trastorno presente. La reconstitución inmunológica puede ser posible en forma de trasplante de células hematopoyéticas o bien puede hacerse un reemplazo enzimático o también incluso se le puede hacer un trasplante tímico o terapia génica. También se le puede hacer trasplante de células hematopoyéticas y de hecho este ha sido pues como uno de los tratamientos pilares para hacer una terapia curativa para algunas formas graves de inmunodeficiencias primarias. Dentro de estas podemos encontrar el reemplazo enzimático y la terapia metabólica, podemos encontrar el trasplante tímico, el trasplante de hecho de tejido tímico se ha realizado con éxito en lactantes que tienen síndrome de DiGeorge completo. Y también se habla de que se puede hacer una terapia génica. La terapia génica es factible y es eficaz en diferentes formas de inmunodeficiencias primarias graves.
que se limiten a linajes de células hematopoyéticas. Entonces, esto se ha realizado mediante, obviamente, transducción de células madres hematopoyéticas autólogas con un vector que contiene el producto génico que el paciente tiene dañado, por así decirlo, se corrige y luego se vuelve a colocar en el paciente, o sea, es un trasplante autólogo de médula ósea. Así más o menos funciona. En cuanto a la terapia antibiótico profiláctica, aquí quiero hacerles una salvedad. Yo les puse estos regímenes que les coloqué aquí. No quiero decir con esto que a los pacientes que tienen inmunodeficiencia primaria, a todos se les debe colocar todo lo que puse acá. Simplemente es para recordarles que el enfoque de la profilaxis antimicrobiana en pacientes con diversas formas de inmunodeficiencia primaria aún no está estandarizado. Y de hecho, los regímenes que no están protocolizados, por supuesto, de hecho son basados o tomados de estudios que se han hecho extrapolados de pacientes adultos de la parte de oncohematología. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la inmunodeficiencia a la cual nos estemos enfrentando y dependiendo de la susceptibilidad a la cual yo me esté posicionando, pues yo debo hacer la diferente terapia antibiótica acompañada con el equipo de infectología, lógicamente. Entonces, para hacer profilaxis contra Pneumocystis jirovecii, Staphylococcus y diferentes gram negativos, voy a dar regímenes con trimethoprim sulfa, dependiendo de la edad, en pacientes lactantes mayores de 4 semanas de edad y en niños, este es el régimen que se recomienda. Para pacientes con susceptibilidad a micobacterias no tuberculosas, se deja régimen con acitromicina. En pacientes con predisposición a micoplasma, streptococos, también se deja régimen con acitromicina, así como se los coloco acá. Y también a pacientes que tienen predisposición a enfermedades fúngicas invasoras, también se les puede dejar como profilaxis tratamiento con itraconazol y voriconazol a las dosis que les dejo allí. También pues se habla de que se debe hacer profilaxis según sea el caso para cándida con fluconazol, para herpes virus o varicela zoster según la indicación con aciclovir y si cumple criterios también para citomegalovirus con valganciclovir. Esta tablita me pareció muy interesante mostrárselas. Es de una revisión de las diferentes estrategias de profilaxis antifúngicas en niños inmunodeprimidos. Resulta que nosotros, pues, en las pacientes que tienen infecciones fúngicas invasoras, como sello distintivo, datan que de base, pues, tienen trastornos inmunitarios subyacentes y dentro de estos, pues, se habla de las inmunodeficiencias primarias. Entonces, por eso quise traerles esta tabla. Miremos que en estos pacientes que tienen inmunodeficiencia grave, combinada grave, veamos que ellos recomiendan dar tratamiento profiláctico para Pneumocystis jirovecii para prevenir infecciones pulmonares con trimethoprim sulfa y también recomiendan dar tratamiento para Aspergillus y para Cándida. ¿Listo? Sí, lo que Valentina les quiere decir es que uno elige la profilaxis dependiendo del defecto inmunológico del paciente. Estos errores innatos de la inmunidad pueden comprometer diferentes partes del sistema inmunológico, entonces va a depender de la predisposición que tenga el paciente. eh, de esa forma vamos a elegir la profilaxis. Exacto. Al igual que lo que siempre hemos hablado con la vacunación es igual, eso va a depender de la respuesta inmunológica que tenga el paciente, o del defecto, mejor dicho, que tenga. Exacto, ya iba para allá. De esa misma manera, dependiendo del grado de inmunosupresión, inmunocompromiso que tiene el paciente, pues las inmunodeficiencias que son más graves van a tener de entrada contraindicación para vacunas de virus vivos o atenuados, como lo son poliomielitis, rotavirus, BCG, varicela y triple viral. Y están indicadas para casos menos graves de inmunodeficiencia, vacunas muertas o inactivas, DPTA, hepatitis A, hepatitis B,
influenza, VPH, meningococo, neumococo, la que es conjugada o polisacárida y la polio que es intramuscular. Pero sí, lo que dice la doctora, eso es, depende del inmunocompromiso del paciente. En el caso de nuestro paciente, recordemos que solo tenía el esquema de vacunación hasta los 4 meses de edad, él ya tenía en ese momento 1 año y 3 meses, no se le había podido completar debido a las múltiples hospitalizaciones. En cuanto a las transfusiones para estos pacientes con inmunodeficiencias primarias, pues estos pacientes no deben recibir componentes sanguíneos que puedan contener linfocitos viables debido al alto riesgo que ellos tienen de desarrollar enfermedad de injerto contra huésped. Siempre que se transfunden, debe administrarse con productos que sean irradiados y pobres en leucocitos, o sea, la leucodebilidad de transmisión de citomegalovirus principalmente. Vamos a hablar como tal de los defectos sindrómicos del síndrome de DiGeorge. Esta tabla se las traje. Resulta que del 2013 el Comité de Expertos de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas sobre Errores Congénitos de la Inmunidad publicó una clasificación fenotípica actualizada que acompaña y complementa la clasificación genotípica en 10 tablas, ¿listo? Para 430 fenotipos de inmunodeficiencia primaria, que yo les estoy poniendo acá, pero básicamente nos vamos a basar en este recuadro azul, en donde vamos a hablar de la inmunodeficiencia asociada a características sindrómicas como tal. Entonces, dentro de los defectos sindrómicos, vamos a encontrar a las inmunodeficiencias primarias con características fenotípicas que son particulares que permiten identificarlos con mayor facilidad. Entonces, en este grupo de defectos que son monogénicos, que tienen heterogeneidad clínica de laboratorios y de genética, la mayoría van a presentar características de inmunodeficiencias combinadas y encontramos todo este espectro que les coloco allí. Vamos a encontrar los defectos de la reparación del ADN y aquí encontramos el síndrome de ataxia telangiectasia, que pues básicamente va a ocurrir por un defecto molecular en proteínas quinasas que controlan la vía de señalización y dan una respuesta a las rupturas de la doble cadena de ADN. Entonces no se va a dar una corrección adecuada de esto y los pacientes pues se van a presentar con ataxia, con apraxia, con disartria, con apraxia culomotora. Bueno, eso por ese lado. Vamos a encontrar también el espectro del paciente con trombocitopenia congénita o síndrome de Wiskott-Aldrich. Es una inmunodeficiencia con herencia ligada al X, tiene un fenotipo con trombocitopenia y con plaquetas con volumen plaquetario pequeño y son pacientes que cursan con eczema. También vamos a encontrar los pacientes con displasia inmunoósea y vamos a encontrar en nuestro caso en particular los defectos a nivel del timo o el síndrome de DiGeorge. También aquí en esta clasificación podemos encontrar al síndrome de hiper-IgE y a las disqueratoses congénitas, entre otros. Entonces, primero pues como para hablarles de la historia de la enfermedad, pues tenemos que clásicamente se ha descrito por parte del doctor Angelo DiGeorge, por eso se describe, la enfermedad toma este nombre. La primera descripción de pacientes con este espectro de manifestaciones la realizó el doctor en el año 1965 en niños que presentaban la tríada característica de inmunodeficiencia, hipoparatiroidismo y cardiopatías congénitas. En 1980 se detectó una delección a nivel del 22q11.2 con estudios de citogenética y ya en 1990 mediante tecnología de FISH de hibridación y fluorescencia se pudo llegar al diagnóstico genético como tal. Entonces, el síndrome de DiGeorge es la anomalía, es una de las anomalías que comprende un grupo de enfermedades
donde vamos a encontrar una delección del 22q11.2, también puede estar inmersa en el síndrome de Church, donde vamos a encontrar por sus siglas en inglés compromiso como colobomas, defectos cardíacos, atresia de coanas, retraso en el crecimiento o en el desarrollo, hipoplasia genital, anormalidades a nivel del oído y sordera. Podemos clasificarlo como un DiGeorge parcial cuando tenemos un timo pequeño o con un número de linfocitos T bajo, o podemos clasificarlo como un síndrome de DiGeorge completo cuando no tienen un timo funcional o cuando hay ausencia de linfocitos T. En cuanto a la epidemiología, encontramos que el síndrome de elección del 22q11.2 tiene una incidencia de 1 en 2.000 a 1 en 10.000 recién nacidos vivos. Es la enfermedad por microdelección cromosómica más común. De hecho, el 85 al 90% de los pacientes tienen microdelecciones en el cromosoma 22q11.2, lo que deja un margen de un 10% para pacientes que tienen este síndrome que no está asociado a esta microdelección como tal, ¿no? Afecta por igual a ambos sexos y es la segunda causa de retraso global del desarrollo y una de las principales causas de cardiopatía congénita después del síndrome de Down. En cuanto a la fisiopatología, encontramos que se ha establecido que el síndrome de 22q11 involucra pues, microdelecciones en un gen amplio y muy grande, que es el gen TBX1, donde vamos a encontrar alteraciones en la migración de células del neuroectodermo, de la cresta neural, que me va a afectar sobre todo lo que es la tercera y la cuarta bolsa faríngea, que son las que están relacionadas con el desarrollo embriológico del timo, paratiroides, corazón, y también me va a producir agenesia o hipoplasia de la glándula paratiroides y del timo. La clínica es heterogénea, por tanto, vamos a encontrar disfunción multiorgánica, anormalidades cardíacas, palatinas, inmunológicas, compromiso endocrinológico, geniturinario y del tracto gastrointestinal. Y a nivel cerebral vamos a encontrar retraso en el desarrollo variable con un déficit cognitivo y también incluso se han descrito que estos pacientes tienden a tener más patologías neuropsiquiátricas como trastornos de déficit de atención e hiperactividad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos la triada importante que se nos manifiesta en esta patología, que es la cardiopatía congénita en un 75% de frecuencia, hipocalcemia secundaria a hipoparatiroidismo en un 50% con disminución de linfocitos disminución de linfocitos T en un 75%. Entonces, miremos que en cuanto a la frecuencia, llama la atención que cardiopatía congénita se encuentra con una frecuencia de 49 a 83% y miremos que la tetralogía de Fallot es lo más frecuente en encontrar con un 17 a un 22%. La hipoplasia tímica es muy frecuente en un 95-99% y miremos que la aplasia tímica tan solo se presenta en un 1%, siendo muy infrecuente o más infrecuente el DiGeorge completo. Y en cuanto a otras alteraciones, vemos que el dimorfismo facial se presenta en un 90% y las alteraciones del paladar entre un 69 a un 100%. Entonces, miremos que en cuanto al diagnóstico, pues a este paciente, a los pacientes debemos... Vale, regresa a una diapositiva y como para que lo entiendan un poquito, cuando hablamos de DiGeorge o de lesión 22q11, uno puede hablar de un compromiso completo del sistema inmunológico, que es el DiGeorge completo, y ese es el que no tiene timo, es solamente en el 1% de los pacientes. El resto tienen alteraciones inmunológicas, pero no tan severas. Entonces, no solamente los que se consideran completos catalogan como combinada y esos pacientes deben de ir a transfusión. Este niño que vimos, a pesar de que tiene los linfocitos en sangre periférica tan bajas, lo que hay que hacer es algo que se llama una linfoproliferación, en donde nos damos cuenta si esos linfocitos funcionan o no funcionan y con eso definir si ese niño tiene una inmunodeficiencia combinada grave o no. De un año y el comportamiento no ha sido tan agresivo a pesar de que ha tenido tantas infecciones.
Entonces, posiblemente no es un completo. Para mí es más un incompleto, pero bueno, nos falta la linfoproliferación. Ok. Y ahí que ibas, que estás hablando de los dimorfismos faciales, eso es súper importante. Cada que vean un niño, evalúen si ese niño tiene dimorfismos o no. Porque yo sé que por el afán y porque están corriendo, como que no, y ahora con el uso de tapabocas, pues menos, no evaluamos las facies de los pacientes. Y eso es un dato supremamente importante. Ese niño ha pasado por manos de todos los que quieran y nadie había analizado que ese niño tiene facies anormales. En la alteración del paladar, por favor, métanle la mano a los niños con un guantecito y revisen el paladar. Miren si es ojival, si está alto, si tiene alguna fisura. Tampoco la realidad es que ni siquiera desde el nacimiento nadie se había dado cuenta que tenía una fisura de paladar. Y obviamente un paciente que tenga una alteración cardíaca, ya solamente con el hecho de que ustedes escuchen cardiopatía congénita, piensen de George, vaya, mírenle las fascias, miren si tiene una alteración dismórfica o no, miren que no tenga ninguna lesión de paladar y con eso ya van sumando puntos para decir si puede ser o definitivamente no es una cardiopatía aislada. Este niño realmente cumplía bastante de los criterios y no y se nos pasó durante mucho tiempo como hacerle el diagnóstico, ¿no? Listo, vale, sigue. Vale, Doc, sí, muchas gracias, Ido. Bueno, entonces les decía que en cuanto al diagnóstico, pues estos pacientes le hacemos hemoleucogramas seriados, vemos a ver si tienen presencia de linfopenia, como en el caso pues, de nuestro paciente, y si esta es persistente en el tiempo. Obviamente debemos hacer la comparación según los rangos etarios, debemos hacer mediciones cuantitativas de subpoblaciones de linfocitos T con el objetivo de caracterizar la linfopenia en estos pacientes. Entonces les pedimos linfocitos T, linfocitos B, natural killer, mediante citometría de flujo. También se le debe hacer medición cualitativa o prueba de proliferación en respuesta a mitógenos, que es lo que la doctora nos decía, ya para mirar como tal esa respuesta funcional de los linfocitos. También se puede realizar respuesta proliferativa de linfocitos T antígenos específicos y también se hacen medición de inmunoglobulinas séricas. Entonces, el diagnóstico se puede basar en la asociación de las características de los pacientes, como ya lo dijimos, y tener en cuenta que la anomalía de George parcial debe presentar dos de las siguientes características, de estas tres características que serían el defecto cardíaco congénito, dos, hipoparatiroidismo, que puede ser con hipocalcemia u hormona paratiroidea baja, y tres, un timo pequeño o ausente con la detección de linfocitos TCD4-CD8 menor al percentil 10 para la edad. Y de esta manera, pues vamos a hacer nuestro diagnóstico. La anomalía de George completa, entonces va a requerir ese criterio tan importante que dijo la doctora, que aparece en menos del 1%, que es la atimia o atimia pues incompleta, más uno de los siguientes, que es la cardiopatía congénita, el hipoparatiroidismo, la elección del 22q11 o también el síndrome de Church, que puede ser diagnosticado mediante hibridación o fluorescencia. También debemos hacer diagnóstico genético, entonces se hace cariotipo con bandeo G de alta resolución. La positividad en la detección de las microdelecciones realmente mediante cariotipo bandeo G es bajo, es del 25%. Y lo que más se usa pues es el FISH, que es tecnología de hibridación mediante fluorescencia con sondas específicas, es el método estándar para la confirmación del diagnóstico, tiene una sensibilidad del 80% para la detección de las microdelecciones asociadas al síndrome 22q11, y en los casos en los cuales no se detecten delecciones en este cromosoma, que puede ser en un 5 a 10%, ya se puede enviar PCR múltiplex o hibridación genómica comparativa. Este algoritmo me pareció muy chévere para enfocar un paciente que tiene sospecha de cardiopatía congénita, entonces importante ver si se trata de una cardiopatía conotroncal confirmada. Si es un sí, vamos a mirar los otros tres criterios que ya habíamos hablado de la triada, si presenta hipocalcemia, si presenta hipoplasia o aplasia tímica, y nos vamos a ir a mirar esas características morfológicas del paciente. ¿Listo? Si nos encontramos con una paciente con cardiopatía troncoconal más una de estas características, puede ser que nos encontremos ante un paciente con un síndrome 22q11 y debemos evaluar delecciones en el cromosoma 22 en la región q11 mediante el FISH. Si sale positivo, ya hacemos diagnóstico definitivo de esta microdelección.
Si es negativo, pues lo que ya les había contado, tenemos la opción de solicitar PCR multiplex o hibridación genómica. Y ya si nos encontramos con un paciente al cual le queremos hacer caracterización inmunológica inicial y ya tiene este diagnóstico genético, entonces, pues lógicamente la historia clínica, el examen físico, revisar esos antecedentes personales y familiares, el esquema de vacunación, ver los antecedentes infecciosos, ver todos estos antecedentes hospitacionales, la gravedad, y hacemos estudios del timo. Entonces, cuando hacemos estudios del timo, podemos hacer estudios imagenológicos para ver el tamaño, hacemos radiografía de tórax, podemos hacer ecografía, TAC o resonancia, ver la función de los linfocitos Tregs y mediante estos estudios pues vamos a clasificar si nos encontramos ante un paciente con aplasia tímica total, que estaríamos hablando del síndrome 22q11 completo, con inmunodeficiencia primaria grave, o bien podríamos encontrarnos en estos hallazgos imagenológicos con una hipoplasia tímica o un timo normal y clasificar al paciente con un síndrome de DiGeorge parcial con una inmunodeficiencia primaria leve o moderada. Miremos que en cuanto a la evaluación de los linfocitos en sangre periférica, hacemos pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas. En las pruebas cualitativas vamos a mirar esa respuesta linfoproliferativa a los mitógenos, y también vamos a hacer una clasificación según el compromiso de estos, y vamos a hacer pruebas cuantitativas donde vamos a hacer una medición de los linfocitos CD3, que si está por debajo de 500 vamos a hablar de una disminución severa y si está por encima de 1500 va a estar normal. ¿Listo? Ya aquí estas son como tal las consideraciones generales para el manejo del paciente con síndrome 22q11 según el compromiso inmunológico. Miren lo importante de estos pacientes, siempre manejarlos con un aislamiento. Si el paciente está hospitalizado, lógicamente pues hacer un aislamiento de contacto y respiratorio, ¿sí? Y si está en el ámbito, en el hogar, pues simplemente que nadie que esté enfermo pues lo vaya a visitar. La adecuada preparación de los alimentos, el lavado de manos. Miremos la vacunación de estos pacientes, lo que ya habíamos dicho. Estos pacientes tienen contraindicación para vacunas vivas y pueden recibir vacunas de virus muertos o inactivos. Para la profilaxis contra microorganismos oportunistas, para ellos se recomienda regímenes antibióticos con trimetoprim sulfa, 5 miligramos por kilo, dividido en 2 tomas cada 12 horas por 3 días a la semana, es decir, interdiario. ¿Listo? Y también se les da antimicótico, fluconazol, 3 miligramos por kilo, una vez cada día. Todo esto, lógicamente, bajo el acompañamiento del equipo de infectología, porque recordemos que estos pacientes deben ser manejados de manera multidisciplinaria. ¿Listo? Con respecto a la terapia de reemplazo con inmunoglobulina G humana, el objetivo del reemplazo es disminuir la frecuencia, pero sobre todo la gravedad de las infecciones. Y se establece que se debe considerar el reemplazo en situaciones donde se encuentre con hipogamaglobulinemia G, y la idea es que en general pues se va a hacer una reposición con inmunoglobulina G humana 400 a 600 miligramos por kilo cada 3 o 4 semanas, como se le propuso a nuestro paciente. En cuanto a las transfusiones, lo que ya habíamos hablado, se deben hacer con productos irradiados y leucorreducidos. Y ese sería pues como tal el tratamiento del paciente con el síndrome de DiGeorge. ¿Cuáles son las conclusiones que nos deja como enseñanza nuestro caso clínico? Las inmunodeficiencias primarias no son infrecuentes. Si bien es cierto, no es de las enfermedades más frecuentes a las cuales yo me puedo enfrentar en un paciente, sí debemos tomar estos 10 signos de alarma que les presenté al inicio de la charla, porque son estos los que nos van a alertar a que el paciente se esté saliendo de un cuadro clínico común y debamos ir un poco más allá.
2, estos pacientes deben tener un médico de cabecera, en este caso un pediatra, un doliente, un equipo multidisciplinario que siempre le esté haciendo seguimiento. En el caso de nuestro paciente debe tener consultas por neurología, por gastroenterología, lógicamente por inmunología, infectología, y el equipo de nutrición. Bueno, 3, los antecedentes familiares son muy importantes. Mire que el paciente haciendo una revisión de la historia clínica, todo el mundo decía que la mamá tenía una cardiopatía, una CIB no corregida, pero luego acuciosamente, al hacérsele el reinterrogatorio, nos encontramos que la mamá tenía al hermano, a su papá y a su abuela paterna con cardiopatía. Y cuarto, hacer una historia clínica y un examen físico adecuados para también pues hacernos como un llamado a encontrar todas estas anomalías o alteraciones que solamente se hacen pesquisa cuando hacemos un examen físico acucioso. Y bueno, este era el tema que les quería presentar el día de hoy. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Muchas gracias.